Una vez más, estamos agradecidos por estar conectados por medio de esta plataforma y gracias al Señor. Para empezar, también dar los saludos a todas las madres de la Iglesia de Casa de Dios por este momento tan especial que están pasando en familia. Dios permita que quizás los años que vengan más adelante podamos hacerlo ya como una congregación todos unidos. Gracias al Señor, hermanos, y vamos a compartir un tema que tiene que ver con el libro que estamos estudiando los jueves, y es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 3 hasta el versículo 5. Y para esto vamos a empezar con una palabra de oración. Padre Celestial, Dios nuestro Todopoderoso, para ti sea la honra, el honor y la gloria. Tú eres Dios soberano, estás en medio de todos nosotros y tú conoces el pasado, presente y futuro, y todas las cosas se hacen conforme a tu voluntad. Aun cuando los hombres se opongan en contra de tu voluntad, pero al final tú eres el que guías en medio de las circunstancias. Oramos, Padre, para que tú puedas bendecir tu palabra. Esto te lo pedimos encarecidamente, que sea tu palabra hablándonos en esta noche, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vuelvo a repetir, la palabra está en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 3 hasta el versículo 5. Le leo esta palabra. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Como saben, hermanos, esta carta es una continuación de la primera carta de Primera de Tesalonicenses. Y podemos ver acá que esta iglesia, la iglesia tesalónica, recibió la palabra por medio de la predicación del apóstol Pablo. Pero cuando recibió esta palabra, apenas ellos recibieron la palabra, empezaron a pasar por varias dificultades, por recibir a Cristo como su Salvador personal. Entonces, es por esas razones que Pablo escribe esta segunda carta después del informe que tiene de Silas y Timoteo, que habían llevado de la situación que estaba la iglesia. Y esta es una carta para dar ánimo a los hermanos que están pasando tiempos de prueba, momentos difíciles. Y por eso el título o el tema de esta noche es perseverancia en la prueba. Perseverancia en medio de la prueba. Y vamos a ver qué es lo que produce la perseverancia en medio de la prueba. Y esto lo vamos a ver en los versículos 3, donde Pablo dice, debemos siempre darle las gracias a Dios, ¿no? Y da gracias a Dios por esta congregación, porque dos cosas suceden en esta congregación. Pero en primer lugar, dice, la fe de ellos va creciendo. Entonces, lo que produce ser perseverante en medio de las pruebas es que la fe va creciendo. Y eso es quizás lo que nosotros podemos ver
cuando están las pruebas. La fe va creciendo. Y esto es muy importante, porque uno puede ver acá que ellos, desde el primer momento, como dije al comienzo, pasan por esta tribulación. Pero lo que hace esta tribulación es que ellos, su confianza en el Señor, su seguridad en el Señor, sigue cada día progresando. Progresar es que es de menos a más. Crecer es de menos a más. Y la fe, lo que puede ver Pablo en ellos, en cuanto a su fe, es eso, que el primer paso de la fe es recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Es reconocer que Él ha muerto por nuestros pecados y que nosotros somos salvos solo por la gracia de Él. Entonces ellos reconocen ese primer punto. Reconocen que Cristo es el que les ha dado vida, porque estaban muertos en un sentido espiritual, en sus delitos y pecados. Pero viene Él, reciben a Cristo, escuchan el mensaje y ellos reciben la fe del Señor. Una vez recibido la fe puesta en ellos, empieza a crecer. Interesante, como dice Pablo en Corintios, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, una vez sembrada la semilla de la palabra, lo que pasa con los hijos de Dios es que empiezan a crecer. Y el crecimiento o el progreso en la fe no es de así nada más de la noche a la mañana sin dificultades. Va a crecer la fe en medio de las pruebas. Las pruebas siempre van a estar. Y eso es lo que el apóstol Pablo se goza, de que en medio de esa prueba, en medio de esas dificultades, la fe de ellos iba de menos a más. Y es verdad lo que nosotros podemos ver en esto. Y esa fe que va de menos a más, también tiene que ver con el conocimiento de Dios. Porque no se conoce a Dios solamente en una cuestión teórica, sino se conoce por medio de su palabra. Y ellos tenían la palabra, esta carta de Pablo, los mensajes que estaban escuchándose cada día en sus reuniones. Y no es que se fue Pablo y ahí quedó, porque siempre él ponía ancianos en cada congregación, pastores en cada congregación, de tal manera que ellos pues tenían que crecer en la fe, y ese crecer en la fe era en el conocimiento también de la palabra de Dios. Entonces tenemos allí lo que podemos ver, lo que es crecer en la fe. Y hermanos, esto de aquí es lo que vemos en medio de la prueba. Y yo puedo hablarle de la fe, no, pero sería solamente como una información, pero no va a crecer, va a crecer usted y todos nosotros en medio de las pruebas y dificultades que nos tocan vivir a cada uno de nosotros. Y las pruebas empiezan desde el primer momento que reciben a Cristo como su Salvador personal. Ahí está, todos los días, en medio de las pruebas, para crecer y confiar en el Señor. Y eso es lo que siempre ha estado, no, todo el tiempo, toda la vida. No es que no va a haber pruebas. Si vienen unas, pasan, vendrán otras y pasan. Y
Eso es lo que le dice el apóstol Pablo a los creyentes de Tesalónica, que viene una, pero van a venir otras. Así es, hermanos. Entonces el mensaje del Evangelio es eso. No es que todo, como ya todos ustedes saben, nos va a salir de color de rosa o todo nos va a ir bien. Hermanos, crece en medio de las dificultades. Todos nosotros estamos pasando pruebas. Quizás ahora una prueba más grande, por la cual todos como iglesia estamos viviendo. Y eso nos va a ayudar a que nuestra fe aumente un poco más, que nuestra fe crezca. Si era una plantita pequeña, pueda seguir creciendo. Y entonces, porque vendrán vientos, vendrán tempestades, vendrán sequías, pero todo eso va a pasar y la fe va a ir creciendo. Eso es lo que Pablo ve en esta congregación de Tesalónica, la perseverancia en medio de la prueba. Y no solo eso, la fe va acompañada con el amor unos a otros. Y ahí dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Si la fe va creciendo en relación a Dios en un sentido vertical, pero también el amor va a abundar para con los demás. Entonces eso es, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y ahí está, el amor abunda para con los demás, para con el prójimo, para con aún los hermanos de la fe. Pero el amor va a abundar. Entonces es la fe hace que también abunde el fruto del amor. Y ese fruto del amor es amar al prójimo. Y esta iglesia de Macedonia, de Tesalónica, en ese sentido era una iglesia de ejemplo para los demás, que veían también las necesidades de la congregación. Y son los que también, de alguna manera, apoyaron en el ministerio del apóstol Pablo cuando estaba en Corintios predicando la palabra de Dios. Hermano, entonces en ese sentido, en la prueba, en medio, perseverar en la prueba produce dos cosas. La fe en relación a Dios y el amor en relación a unos con otros. Eso es, hermano, lo que nosotros podemos ver acá. Aumenta cada día la fe. Y es verdad. Esa es una gran verdad. Para nosotros que ya tenemos tiempo y hemos visto estas épocas de violencia que nos tocó vivir cuando tendríamos 20, 22 años, la violencia del terrorismo. La verdad que en medio de ese tiempo, todas las iglesias estaban unidas. No había diferencia en cuanto a cosas de doctrina, todos unidos, grandes y pequeños, juntos unos a otros. Porque la persecución, la prueba, hace que podamos estar juntos en el Señor y perseverando firmes en el Señor. Y eso es lo que pasó en ese tiempo. Pues también nos exhorta para que en este tiempo podamos estar así, unidos, ¿no? En medio de las dificultades. Eso va a hacer que nuestra fe se pueda fortalecer y nuestro amor, el amor de Dios, el amor ágape, el amor filos, el amor entre hermanos, pueda ser cada día más fuerte. Hermanos, eso sería lo que produciría lo que es perseverar en medio de las pruebas. Entonces el apóstol Pablo está viendo aquí y está dándole gracias a Dios. Que así pues podamos nosotros también dar gracias a Dios porque podemos soportar estos tiempos difíciles, estos tiempos de prueba, en que cada día vemos familias que se van, hermanos, pastores que están hoy predicando y ya no están. Hermanos, pero esto nos debe aumentar la fe, hacer que podamos seguir confiando en el Señor y poder continuar con la obra del Señor, que es
amor uno para con el otro. No debe haber otra cosa. No debe haber egoísmo, no debe haber envidia, no debe haber esas vanidades, orgullos, porque si uno está en el amor de Dios, eso es lo que debe abundar. Que el Señor nos exhorte a nosotros, que en medio de las pruebas preguntemos, ¿no estamos amando a los demás hermanos, al prójimo? ¿Cómo estamos actuando? Porque no hay tiempo para otra cosa, para hacer todo lo que es celos, todo lo que es solo con el atributo del amor podemos desechar los frutos que no son del Espíritu, que son de la carne. Hermanos, eso sería perseverancia en la prueba. Pero la segunda parte de la perseverancia en la prueba está en el versículo 4. Versículo 4 dice, allí Pablo se gozaba en el Señor. Dice, nosotros, Pablo dice, tanto que nosotros, o sea, lo que él había escuchado, el informe que había recibido de Silas y Timoteo, de esta congregación, ha hecho que él de alguna manera se sienta orgulloso en el sentido sano, se pueda llenar de gloria en el sentido correcto, que se nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, ¿no? Entonces, que aún en tiempos de persecución, aún en tiempos de prueba, la fe de ellos iba creciendo, el amor entre ellos iba creciendo. Eso producía de alguna manera gozo al apóstol Pablo. Gozo, dice, de gozarse por paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hermanos, o sea, lo que le pasaba a la iglesia de Tesalónica, lo que ellos estaban sufriendo, esta gran persecución. Y le llenaba de fortaleza al apóstol Pablo. Le fortalecía la fe de ellos. El amor entre unos a otros producía en el apóstol Pablo de alguna manera de estar orgulloso. En otra parte dice de la carta, es como una corona, que cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, sean la iglesia de Tesalónica una corona de perseverancia en el Señor. Y de eso se gozaba el apóstol Pablo, de esa paciencia que tenían y de esa fe, otra vez esa palabra fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ya en la primera carta, Pablo había escrito, cuando ellos, siendo creyentes, recibiendo la fe, empezaron a ser perseguidos. Les voy a leer esa primera carta de Pablo, primera de Tesalonicenses 2:14, y dice allí, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de lo de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Entonces, Pablo, esta iglesia ya tenía conocimiento por la primera carta, de que aún ellos conociendo al Señor y siendo, como en nuestro lenguaje, nuevos en la fe, y esas persecuciones que venían de parte del emperador romano, de las autoridades de Tesalónica. Las autoridades de Tesalónica perseguían a los hermanos de Tesalonicenses. Y todos ellos eran gentiles, no eran judíos. Pero sin embargo, Pablo les dice, así como ustedes sufren, también la iglesia de Judea, de Jerusalén, han estado sufriendo por anunciar el evangelio. Y cuando uno puede ver el libro de Hechos, a Pablo llevando el mensaje, y antes de Pablo, a Pedro, y a las primeras iglesias de Jerusalén, siempre estaban siendo perseguidos por los judíos, por los líderes religiosos,
siempre estando perseguidos. Y así también los gentiles estaban siendo perseguidos, los hermanos de Tesalónica. Pero esa como que le anima y le da ánimo. Así como ustedes sufren, nosotros también que predicamos el Evangelio estamos pasando sufrimiento. Entonces, eso animaba a Pablo, le daba fortaleza cuando se sufre persecución. Y es verdad, hermano. Pablo allí está hablando, ¿no? Que él se gloría de ustedes. Qué hermoso, qué hermoso que dice que se gloría de ustedes como iglesia. Y esto debe animarnos unos a otros, hermano. Por ahí, en medio de la plaga, uno puede estar sufriendo, pero animémonos unos a otros. La fe del otro pueda fortalecer. Siempre comento un hecho que pasó cuando un hermano me llevó para llevar la palabra a una hermana que sufría de cáncer terminal, ya desahuciada en cama, no caminaba, y yo iba para llevarle la palabra y animarla con la palabra de Dios y orar por ella, porque ya es un tiempo difícil. Pero ¿sabe qué, hermano? En vez de yo animar a ella con la palabra y le hablaba de la palabra, pero yo salía reconfortado, muy animado, porque como una hermana en tiempo de dolor, en tiempo de sufrimiento que pasaba, podía con su dolor, con ese cáncer terminal, cuando ya no podía caminar, animar a otros para continuar en la vida espiritual. Y eso es bonito, bonito, hermano. Tengo testimonio de dos pastores de acá de San Martín que en las 3 semanas partieron a la presencia del Señor. Oscar Cabrera, que es de la iglesia Templo Calvario, de la primera zona de San Martín, por la municipalidad de San Martín. Su hija comenta cómo cuando estaba con este COVID, él se fue alabando y cantando al Señor. ¿Eso no les anima a ustedes? ¿No nos anima a nosotros? Él era de su juventud en un cuarteto que llamaba Luz y Vida, si no me equivoco. Y él tenía buena voz, pero él, como un pastor, como un siervo de Dios, se fue cantando y alabando al Señor. Hermano, hay varios así, que parten en la presencia del Señor. Y ayer partió otro pastor, Santiago Chávez, un hombre de 70 años, 70 y tantos años, misionero, predicando la palabra todo camino. Y él escribe en su Facebook, estoy, hermanos, con COVID, pero si el Señor me lleva, gloria a Dios, pero mientras tanto voy a seguir mandando mensajes. Hermanos, y yo le escribí, y oré, dije, estamos orando por usted, y él me escribe, pero él tiene más de 100 seguidores, y esa oportunidad de poder escribirle a uno, gracias por sus oraciones, pero él estaba seguro, si hasta aquí llegó mi ministerio, bueno, aquí queda, pero voy a la presencia del Señor. Y se fue así, sirviendo al Señor. ¿No le anima? ¿No nos anima a nosotros para continuar en la vida cristiana? ¿Para continuar anunciando la palabra? ¿Nos anima para poder seguir adelante? No es esos tiempos de tribulación, esos tiempos de prueba, hace que nosotros podamos seguir adelante. Hermanos, eso es lo que nosotros podemos ver en este versículo 4. Pablo habla de esos momentos de tribulación. Y les voy a decir, hermanos, desde que usted conoce al Señor, si usted ha conocido al Señor, es necesario que entremos al cielo en medio de muchas tribulaciones. Y así va a ser, hasta el último día de nuestra existencia en la tierra. Van a haber tribulaciones de todo tipo, económicas, familiares, de salud y de plaga, como hoy, o violencia, pero van a haber siempre tribulaciones. Es necesario que entremos en medio de las tribulaciones. Y Jesús dijo, nunca se olviden,
En el mundo tendréis aflicción. Confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Sigamos a Jesús. Siempre va a haber aflicción. Confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Y con estas dos palabras que habla del apóstol Pablo, hermanos, perseverancia en medio de la prueba. Perseverancia en medio de la prueba es el título del mensaje de esta noche. Perseverancia en medio de la prueba. Ese es el versículo 4. Pero versículo 5 dice ahí la palabra en el versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Y sabe esa palabra? Perseverar en la prueba hace que nosotros seamos dignos de ser parte del reino de Dios. Dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual ahora están sufriendo. Que el Señor, o sea, la prueba, en estos tiempos de prueba, y nosotros perseveramos en el tiempo de la prueba, crecemos en tiempo de la prueba, nos gozamos en medio de la prueba, nos fortalecemos en medio de la prueba. El Señor, como juez justo, está viendo que nosotros somos dignos de entrar al reino de Dios. Dignos. No, Él nos hace dignos. Seamos dignos del reino de Dios, por el cual ustedes sufren. Eso es, hermano. Perseverancia en la prueba hace que nosotros seamos dignos delante de Dios. Porque podemos, como esta iglesia de Tesalónica, sufría la persecución por las autoridades de Tesalónica, por los líderes religiosos judíos. Sufrían la persecución, pero esa persecución hacía que Dios pueda probar que ellos son dignos de ser parte del reino de Dios. O sea, entrar al reino de Dios, ser parte del reino de Dios, es, hermano, vivir, ser fortalecidos en medio de la prueba. El Señor está viendo cómo estás en tiempo de la prueba. El Señor está viendo tu fortaleza en medio de la prueba. Y el Señor dice, tú eres digno de entrar al reino de Dios. Eso es el resultado. El resultado de perseverar en medio de la prueba. En medio de esta gran plaga. El resultado es eso. Que cuando el Señor nos llame a su presencia, cuando estemos con Él, seamos dignos de ser parte del reino de Dios. Y Él trajo ese reino. Ese reino es completamente diferente al reino de los hombres. Ese reino de los hombres es siempre conquistar con violencia. Pero este reino de Dios es solamente con un espíritu de humildad. Así es, hermano. Esto es lo que nos enseña el Señor, ¿no? De que lo que es perseverancia en la prueba. Para terminar, para hacer como una conclusión, 3 cosas para repetirlo como conclusión. Perseverancia en la prueba. Perseverancia en la prueba hace que nuestra fe pueda crecer en relación al Señor. Perseverancia en la prueba hace que nosotros podamos amarnos más unos a otros, a cada hermano, a cada hermana, a la iglesia, aún a los enemigos. Hace que podamos demostrar nuestro amor unos con otros. Perseverancia en la prueba hace que podamos ser ejemplos para otras congregaciones, para otros hermanos, de que ellos se gocen, que en medio de nuestras pruebas nosotros seguimos adelante, firmes en la fe, y ellos se van a fortalecer. Eso es perseverancia
en medio de la prueba. Y para terminar, la tercera parte es que perseverancia en medio de la prueba nos hace dignos de ser parte del reino de Dios. Usted es parte del reino de Dios. Nos hace que seamos tenidos por dignos delante del Señor. Eso es el tema de la perseverancia en la prueba. Sigamos adelante, hermanos y hermanas. Firmes en el Señor en medio de la prueba. Pablo le aconsejaba, porque Él es juez justo y Él dará su recompensa a cada uno de nosotros que perseveremos hasta el final. En una de las cartas que manda en Apocalipsis, habla de la iglesia de la Odisea, y creo que lo hemos predicado el domingo pasado. Ellos en medio de la persecución perseveraban en la palabra de Dios. Hermanos, este es el mensaje de esta carta de Segunda de Tesalonicenses, que nos habla cuán importante es para nosotros perseverar en la prueba, porque es la única manera de crecer, la única manera. En medio de la prueba, usted va a ver la mano de Dios. En medio de la dificultad, su fe va a estar firme, como una hermana que está en la presencia del Señor, la esposa del hermano Elber Ojeda. Recuerdo bastante su testimonio de la hermana Rosario. La hermana, ella tenía cáncer y se hacía ver en el neoplástica, y un bus lo atropelló a ella y una señora, y lo arrastró casi media cuadra. Y era nueva en la fe, recién había conocido al Señor. La señora falleció y ella se levantó. Y ella me dijo, pastor, nunca, nunca voy a abandonar al Señor. Nunca. Se da cuenta cómo las adversidades hacen que su fe se fortalezca. El enemigo se quiere levantar para robar, matar, destruir. Pero en medio de las adversidades, nuestra fe se fortalece. Y la hermana dijo, nunca más voy a abandonar al Señor. Y así fue. Pudo pasar muchas dificultades. Y hoy la hermana Rosario, y su nombre se llama Rosario Milagrito, está gozando en la presencia del Señor. Que nos anime eso, que nos fortalezca, hermano, que estemos juntos en el Señor. Muchas bendiciones. Gracias al Señor. Animémonos unos a otros. Usted pasa la prueba y a mí me fortalece. Animémonos unos a otros, hermanos. Y me alegra ver cuando la fe crece en medio de ustedes. Cuando entramos los martes a la oración, orando unos por otros. Cuando entramos a los estudios bíblicos y ver que cómo empezaron y hoy están siendo firmes. A varios que ahí están escuchando la palabra. ¿Cómo llegaron? Solamente con una fe en el Salvador, con dudas, pero todas iban despejando en medio de las dificultades. Qué gran bendición. No es que busquemos la prueba, sino que siempre creyente va a vivir en medio de la prueba. No se olvide, va a vivir en medio de la prueba. Lo vivió Jesús en la tierra, lo vivió la primera iglesia todo el tiempo, pero siempre iba adelante. Pasaban diferentes gobiernos, diferentes imperios, y algunos más perversos, otros menos perversos, pero no importa lo que vengan de los gobernantes, pero el Señor está con nosotros. Oramos. Padre, gracias te doy por tu palabra y oro por todos mis hermanos, mis hermanas, por cada uno de nosotros, que nos sigas dando fortaleza en medio de las pruebas. Y oramos también aprovechando, Señor, que nuestros gobernantes, cualquiera que venga, Señor, nosotros confiamos en ti, Padre. Nuestra fe nunca va a claudicar. Más bien perdónanos si a veces caemos en cuestiones de rivalidades por cosas temporales, Señor. Levántanos, Padre. Fortalece a cada familia, a cada iglesia, Señor, a cada hermano. En el nombre de Cristo Jesús. A ti te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos tu palabra. Que en medio de la prueba, tú das fortaleza a cada uno de los que estamos acá, escuchando tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones.
Gracias, Señor. Nos vemos el día martes en tiempo de oración a las 7:30, orando unos por otros para fortalecernos.